El orgullo puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, la gente piensa en el orgullo usualmente cuando se imagina a una persona que es arrogante, que es egoísta, alguien que siempre quiere hacer todo a su manera. Otra forma de orgullo es cuando alguien se muestra altamente inseguro. Como por ejemplo le dan algún cargo o un proyecto en la iglesia, en la congregación, y tiene miedo, siente que no lo va a hacer bien, siente que no le va a salir bien. Ese es otro tipo de orgullo. Y optan por tener ese miedo, esa inseguridad. Y este es un orgullo inverso. Y por último tenemos otra clase de orgullo, otro tipo de orgullo. Este va a ser el orgullo que va a ser relevante en nuestra lectura para hoy. Se trata de las personas que creen que siempre tienen la razón. Imagínense ustedes esto. Esto puede que de verdad tengan el deseo de querer ayudar a alguien, quizás no sean egoístas. Puede que tengan las mejores motivaciones para bendecir a los demás, pero están totalmente seguros de que su manera es la única. Y son demasiado tercos, oigan esto, son demasiados tercos, o sea, obstinados. Son personas que no las hace nadie cambiar de su parecer, de su forma de pensar. No quieren cambios. Aunque les estén haciendo ver que están en un error, estas personas no aceptan consejos ni cambios de los demás. Realmente, ellos solo quieren hacer lo que ellos saben que es lo mejor. Este es el tipo de orgullo que verdaderamente daña. Y hoy precisamente vamos a ver este tipo de orgullo en la lectura de hoy. Acá, en Betel. Casa de Dios y Puerta del Cielo con hermana Aura. Traemos entonces la lectura bíblica para este día y hoy vamos a hablar de lo que el Señor Jesucristo nos enseña en la alimentación a los 5,000. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la numerología bíblica con el número 5, el número 50, el número 500, el número 5,000. Quédense conmigo en esta hora. Y si es de bendición, pues compártenle a quienes ustedes crean que verdaderamente necesitan esta palabra para que se den cuenta y se autoanalicen y se digan, yo soy ese tipo de persona, y puedan cambiar y puedan dejar que el Señor haga un cambio en sus vidas por medio de esta palabra. Vean, hoy hablaremos de los discípulos y vamos a ver que ellos manifiestan esta tercera parte de orgullo. Fíjense, ¿sí? Los discípulos manifiestan esta tercera parte de orgullo, o sea, son obstinados, son personas tercas que no quieren cambiar de perspectiva. Por mucho que se les diga, las cosas son así. Ellos están ubicados en lo que ellos saben que es lo que mejor conviene, aunque estén en un error. No aceptan cambios. Aleluya. Entonces, los discípulos creían que sabían más que Cristo. Sí. Aquí vamos a darnos cuenta cómo eran los discípulos del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. Entonces, es una actitud extremadamente orgullosa pensar que sabemos más que Dios. Fíjense, eso verdaderamente es peligroso, es dañino. Estos discípulos no estaban confiando en Cristo. Si nosotros leemos los evangelios y hablan de los discípulos, nosotros pensamos que eran unas personas, ¿verdad? Eran hombres que estaban allí con el Señor y que verdaderamente atendían a todo. No, fíjense que ellos no confiaban en el Señor Jesús. Y nosotros nos vamos a dar cuenta hoy por qué. Versículo 13 del capítulo 14 de Mateo. Vamos a darle continuidad a nuestra lectura bíblica para hoy. Fíjense. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar
desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Que el Señor continúe hablando a nuestras vidas a través de este recorrido del Evangelio de Mateo. Entonces, nosotros vemos acá que el Señor Jesucristo partió a un lugar desierto y no era un lugar que verdaderamente lo dice aquí literalmente, que se apartó, era un desierto. Ya, en hebreo, yermo. O sea, un lugar árido. Él se apartó a un lugar donde no hay vida. No hay nada. Sí. Por ejemplo, podemos recordar en esta palabra desierto, a un lugar desierto. No nos imaginemos que es un lugar verdaderamente desierto cuando decimos apartar, ya quiero estar solo. No. Verdaderamente era un desierto, un lugar árido, un lugar seco, un lugar donde no hay vida. Recordemos el pueblo de Israel en ese desierto. En un lugar árido, en un lugar seco, en un lugar donde ellos caminaron por 40 años. Así es, como el Señor Jesucristo se apartó a ese tipo de desierto. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta que los discípulos no mostraron fe en el Señor Jesús, en su amo, el mismísimo Hijo de Dios con ellos, y no mostraron fe en él. Entonces, habla acá de la multitud. Habla, está en plural, multitudes, o sea, eran muchos grupos diferentes que le seguían al Señor. Estas multitudes conocían a Cristo, al Mesías. Él estuvo enseñándoles por mucho tiempo, recuérdense el tiempo de su ministerio. Y todos ellos también sabían quién era Juan el Bautista. Toda esa muchedumbre, toda esa multitud, ese tipo de personas que eran muchas que siguieron a Jesús, sabían quién era Cristo y sabían quién era Juan el Bautista. Ellos escucharon lo que le había sucedido a Juan el Bautista y después de eso decidieron seguir a Cristo. Lo siguieron a donde él se había retirado. Entonces, vemos que estas multitudes de gente fueron a buscar al Señor. Fueron a buscarlo. Oigan, fueron a buscarlo. Y lo más importante aquí es que el lugar donde el Señor Jesucristo se encontraba, ese lugar no era muy popular. No era un lugar fácil en donde había un fácil acceso, valga la redundancia. Ahí en ese lugar donde él estaba, el acceso no era fácil. Entonces, Cristo estaba solo en el desierto, allí, en donde él se había apartado. Pero fíjense que a pesar de ello, estas multitudes fueron a buscarlo. Qué interesante. Viajaron a pie desde las ciudades para ir a buscarlo. Fíjense. Y el verso 14 nos dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Prestemos atención a esta palabra. Él vio. Está hablando de ver. Es una palabra para comprender, para ver, para percibir algo de una manera correcta. Por eso él vio a la multitud y tuvo compasión. O sea, él percibió, él sabía, porque recuérdense que él es Dios, ¿verdad? Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Tremendo misterio divino. Amén. Entonces, él siempre percibía las cosas de la manera correcta. Entonces él vio a la multitud que los seguía. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Tuvo compasión de ellos. Estaba él compasivo, compadecido de verlos. Entonces, el Señor Jesucristo fue movido por algo para tener compasión por ellos. ¿Y qué fue lo que los movió? Bueno, lo que lo movió a compasión fue ver que ellos, ver que ellos tenían interés en él. Fíjense, ellos lo buscaron, ellos querían estar en su presencia. ¿A poco no te habla esta palabra a ti? Hay personas que les queda la congregación muy retirado. Por ejemplo, en las áreas de allá, del Medio Oriente,
África y otros lugares en donde las congregaciones están muy retiradas a extremos de que son días de viaje. Y las personas viajan, hacen un viaje, una travesía de 1 o 2 días para llegar a congregarse. Imagínense eso. Porque tienen necesidad de Dios, porque están interesados en saber de Él. Preguntémonos si hoy en día a nosotros nos puede quedar la congregación, la iglesia, al cruzar la calle, o a 15 o 20 minutos sin mucho, y no vamos, no buscamos, no tenemos interés en Él. Mediten en esto. Entonces, aunque el Señor Jesucristo hacía milagros y sanaba, lo que la Escritura enfatiza acá son sus enseñanzas. Por eso es que debemos de deleitarnos en los evangelios. Porque es ahí donde está la esencia de Cristo. Todo lo que Él es, su carácter. Aleluya. Entonces, de todos los milagros, sacando aparte la resurrección, ¿verdad? El único milagro que el Señor Jesucristo hizo, que está registrado en los 4 evangelios, es precisamente este, la alimentación a los 5,000. ¿Pueden creer ustedes eso? De todos los milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Haciendo un lado la resurrección, lógicamente, los 4 evangelios mencionan este hecho, este milagro, cuando Él alimentó a 5,000. Él les enseñaba por largos periodos de tiempo. Las horas pasaban y nadie se iba. Nadie estaba preocupado por nada más que escucharlo a Él. Y fíjense que las personas que hacen esto son personas muy sabias. ¿Por qué muy sabias? Porque la mejor manera que nosotros podemos emplear, nuestro tiempo es estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. Fíjense, el Señor se pasaba largo tiempo, o sea, no eran 20, 15 ni 30 minutos que el Señor pasaba enseñándoles a ellos. Eran largos periodos de tiempo. Y en Hechos tenemos que enseñaban los apóstoles, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, se pasaba enseñando toda la noche hasta el amanecer. Incluso vimos cómo un muchacho se cae de la ventana, incluso murió, pero el Señor lo devolvió. La gente se deleitaba en las enseñanzas del Señor, a tal extremo que la gente no quería salirse del lugar de donde estaba Él enseñándoles. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en las congregaciones. ¿Sí? Cada rato están viendo el reloj. Ya el sermón ya se tardó, ya se alargó mucho. Eso se ve hoy en día en las congregaciones. Y a tal extremo que ni esperamos que el pastor termine su sermón. Y se van. Porque tienen prisa. Lamentablemente estamos así. Pero esta gente, ellos no querían irse. Ellos no querían apartarse. Es que ellos sabían que ahí estaba el mismísimo Dios dándoles enseñanzas de cómo alcanzar a vivir una vida eterna. Entonces, fíjense, un requisito bíblico es este. Si tenemos fe en Dios, vamos a darle suprema importancia a la palabra de Dios, a la relación con Dios y a la revelación de las Escrituras. Si verdaderamente nosotros tenemos fe en Dios. Sí. Fíjense que en la programación que tenemos, por ejemplo, los viernes hoy a la medianoche, es 1 hora. Pero una de las hermanas dice, ay Dios mío, ni se sintió el tiempo, se me hizo bien corto. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque no es que me jacte yo ni esté hablando palabra mía, es que se está hablando palabra de Dios. Lo mismo sucede con la clase de mis estudiantes. Aleluya, que el Señor los bendiga. Los sábados tenemos discipulado y lo hacemos en la noche. A veces nos llega a las 2 y 3 de la mañana.
La última vez eran acá a las 4 de la mañana, casi cuando se terminó. Y no queríamos despegarnos de allí, de esta enseñanza, de lo divino que es deleitarse en la palabra de Dios. Bueno, imagínense eso. Pero hay personas que no aguantan ni 20 ni 30 minutos un sermón y ya quieren que esto se acabe. Qué falta de respeto para Dios. Lamentablemente sucede. Y díganme, esas personas están mal. Porque la persona que verdaderamente tiene fe en Dios se va a deleitar en su palabra, le va a dar suma importancia a la revelación de Dios. Entonces, si a ti la palabra de Dios te está revelando cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ¿cómo te vas a querer mover rápidamente de ahí? No, yo quiero más. Yo quiero más. Yo no me muevo de aquí. Bueno, eso sería yo. Y esos serían aquellos que verdaderamente tienen fe en Dios. Entonces, acá el Señor dice también que sanó a los que estaban enfermos. Amén. Y nosotros acá nos damos cuenta que esta palabra sanó es una palabra de restauración. De restauración. Y esta palabra implica poner las cosas en orden. Sí. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quiero yo el orden de Dios para mi vida? ¿O en mi vida? Fíjense, aleluya, gloria a Dios. Bendecido día, hermano Héctor. Un abrazo, Paz de Cristo. Estamos hablando de la alimentación a los 5,000. Bendito sea Dios. Entonces, esa palabra sanó implica restauración. Y eso es poner las cosas en orden. Recordamos en el Génesis cuando todo estaba desordenado. Viene el Señor a sanar. Sí, el Señor vino a poner todo en orden. A restaurar la tierra. Que por X o Y razón que ya conocemos, estaba desordenada. Estaba vacía. Y así están nuestras vidas sin Él. Sin Cristo nuestra vida es un completo desorden. Y nos sentimos vacíos. Hagamos lo que hagamos, queriendo llenar el vacío que sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón, no logramos llenarlo. ¿Por qué? Porque ese vacío solo Cristo puede llenarlo con su Santo Espíritu. Y eso sucede cuando lo aceptamos. Eso sucede cuando decimos, Señor, yo te necesito, te pido perdón por todo lo que yo he hecho. Toma mi vida, toma mi vida. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero ir a morar a tu reino. Yo quiero el orden tuyo en mi vida. Eso es lo que implica la palabra sanó acá en este contexto. Entonces, cuando las cosas se salen de orden, necesitamos un cambio. Y solo la palabra de Dios es ese catalizador. Sí, que trae cambios buenos a nuestra vida. ¿Sí? Porque ustedes ahora que ya son una nueva criatura, ya están regenerados, se han dado cuenta que la palabra de Dios, cuando ustedes la han tomado y ustedes se han sometido a ella, ustedes han visto cambios en su vida. Todos hemos visto cambios en nuestra vida. Aleluya. Entonces, esos cambios o ese cambio que la palabra de Dios surge en nuestra vida, hace en nuestra vida, entonces nosotros tenemos un testimonio piadoso y ese testimonio revelará a otros la gloria de Dios a través de nuestra conducta. La gente verá el liderazgo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra claramente nos dice que el Señor no nos ha puesto a nosotros por cola, sino por cabeza. Entonces, por líderes. Tú si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú eres una líder, un líder. Yo soy un líder, una líder. Porque yo no soy cola, yo soy cabeza. Y eso es lo que la palabra de Dios hizo en mi vida cuando yo me sometí a ella. Entonces mi testimonio, fíjate, mi testimonio piadoso está revelando ahora a otros, a mucha gente, la gloria de Dios a través de mi persona, de mi conducta, de mis acciones.
Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, o sea, que nosotros hagamos la diferencia. Nosotros hagamos la diferencia en este mundo. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es esto. Y el verso 15 dice, pero cuando anochecía, esa palabra, pero tu Biblia, si es Reina Valera 1960, no tiene ese pero en el original lo tiene. Entonces, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Oigan esto, aquí es donde se va a poner buena nuestra lectura de hoy. Aquí encontramos algo muy importante, ya que acá sucede una desconexión entre los discípulos y el Señor. ¿Sí? Porque ellos saben que están en un lugar árido y desierto, pero ellos no entienden el significado de eso. Ellos no entienden por qué el Señor Jesucristo sabía que la multitud lo iba a seguir. El Señor Jesucristo sabía cómo iba a ser la actitud de sus discípulos, porque Él sabe todo. Y Él fue allí con un propósito. El mismo propósito por el cual dejó al pueblo de Israel esos 40 años en ese lugar desierto y árido. Es que el desierto, mis amados, nos enseña a nosotros a ser dependientes de Dios. Porque ahí no hay nada. Ahí no hay agua fresca. Ahí no hay pastos donde podamos descansar. Ahí no hay nada. Es un lugar seco. Ahí no hay vida. Entonces, lo único que Dios quiere es que nosotros, cuando estamos atravesando ese desierto en nuestra vida, o sea, los procesos, las pruebas, las luchas, ese desierto, el Señor quiere que aprendamos a ser dependientes solamente de Él y no de nadie más, solo de Él. Cosa que no es fácil, y más hoy en día, pero recordemos que le servimos al Dios de lo imposible. Amén. Entonces, acá, esos 40 años que pasaron los israelitas en el desierto, ¿verdad? Y las otras personas que se añadieron que no eran hebreos, gloria a Dios. Entonces, estas personas no descansaron en el Señor. ¿Por qué creen que el Señor dejó que todos murieran en el desierto? Porque no confiaron en Él. Siempre estuvieron dudando, murmurando. Muchas veces el Señor permite que algunos cristianos mueran a temprana edad o en poco tiempo de estar ahí siendo cristianos, porque aunque seamos cristianos, no confiamos al 100% en Él. Siempre tenemos nuestras dudas, siempre estamos repelando, siempre nos estamos quejando por todo. Y tenemos que aprender esa lección, a estar con la boca cerrada. Recuérdense que el Señor enmudeció en su momento. Él no abrió su boca. Cuando Él pudo decirle, Padre, mira, mándame unas 2 legiones de ángeles y destruye a todos los que me están haciendo daño. Él pudo. Pero no era a eso que Él había venido. El propósito, ya lo sabemos ustedes y yo. Gloria a Dios. Entonces, estas personas ahí en el desierto realmente pensaban que su manera era la manera correcta y no la manera como Moisés los estaba dirigiendo, porque Moisés hablaba con Dios y Dios le decía qué tenían que hacer. Pero ellos no quisieron someterse. Moisés les decía algo, se enojaban, murmuraban, no les parecía. E incluso llegaron a decir, no, y solamente tú te crees Dios aquí. Así que hay alguien más que puede liderarnos también. Eso hicieron. Dios se enojó tanto, ¿sí? Creían que ellos mismos podían colocarse como líderes. Pero ¿saben una cosa? El liderazgo Dios se lo da solamente a los que se someten a Él, a los que aprenden a depender exclusivamente de Él, a los que se deleitan en su palabra, a los que pasan horas escuchando, escudriñando, leyendo su palabra, tal y como se lo dije hace unos momentos, ¿sí? Y les puse el ejemplo de mi grupo allí, de mis estudiantes. Aquí pasamos unas cuantas horas
Y nadie tiene prisa. Yo pregunto, ¿ya tienen sueño? No, todavía no. Hay un hermano que tiene bastante, gracias a Dios, se hace un poquito de broma así. Ya me voy a dormir, ya tengo sueño. Pero lo dice bromeando. Entonces, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios si verdaderamente tenemos fe en Él. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos aumenta más la fe. Y estamos aprendiendo y sabiendo más de Él. Esta gente en el desierto no se quería ir. No se quería ir. Y ya anochecía. Fíjense, aquí hemos leído que anochecía. Aquí en el versículo 15 donde estamos. Y esa palabra es porque no está hablando sobre el crepúsculo, ¿verdad? O sea, en el momento en que el sol ya está escondiéndose. Ese es el crepúsculo. Entonces la palabra aquí implica que es de noche. Que ya estaba oscuro. La oscuridad total estaba llegando. Ya era de noche. ¿Qué dijeron los discípulos? Despídelos y que vayan y que busquen por ellos su comida. Porque era un lugar árido, desierto. ¿Y qué? Estas gentes que siguieron al Señor hasta el lugar árido, el desierto, el yermo donde Él estaba, no caminaron 5 ni 10 minutos, no cruzaron la calle para llegar a donde Él estaba, como les dije. Hay quienes que tenemos la congregación, la iglesia, en donde se congrega toda la iglesia de Cristo, ¿verdad? El edificio, porque la iglesia somos nosotros. Tenemos la iglesia así, a 15, 10 minutos, quizá caminando, quizá manejando, como sea, o enfrente de nuestra casa, como me pasó a mí cuando yo me acerqué al Señor Jesús. Yo tenía la iglesia, la congregación enfrente de mi casa, a 2 pasitos nomás. Imagínense, pasé años escuchando esos sermones, esas alabanzas, y nada, fría. Hasta que llegó un día el Señor a visitarme y me visitó de una manera muy fuerte. Como para decirte, mírame a mí, yo estoy aquí. Y no crean que esa visitación que el Señor le dio a mi casa, la manera, el camino o la forma que el Señor buscó para tocar mi corazón, mi vida, mi puerta, fue la muerte. Y nadie quiere la muerte. Nadie quiere ver un ser querido muerto para abrir los ojos, despertar y ay, yo quiero a Dios en mi vida, yo quiero... No esperemos eso. No debemos. A mí me tocó. La muerte visitó mi casa y ¿saben a quién? A mi bebita de 3 meses. Y esa fue la forma que el Señor llegó a mi vida, a tocarme, a visitarme, a decirme, mira, en mí y solo en mí está lo mejor para ti. Y yo desperté. ¿Por qué desperté? Porque Él me devolvió a mi hija. A través de la oración que hicieron los ancianos de esa congregación que estaban ahí enfrente. Desde allí yo me agarré del Señor. Y empecé a depender de Él. No esperemos eso. Entonces, nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos demostrar dependencia de Él. Sí, no debemos confiar en nosotros mismos. Nosotros no somos nada. Esto está vacío sin Cristo. Esto está vacío sin Cristo. Sí. Y cuando el Espíritu llega, lo llena todo. Lo cambia todo. Lo transforma todo. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de ver las cosas cambia. Hasta lo que vas a escuchar ya cambia. Lo que vas a hablar cambia. O sea, el Señor viene a poner el orden de Él. El orden del cielo, del reino de Dios a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Aleluya. Entonces, este versículo enseña cómo es que nosotros debemos ser buenos discípulos del Señor Jesús. Por eso prestemos la atención. Entendamos que el Señor Jesucristo salió con un propósito hacia ese desierto, como les dije. Así que es tonto decirle al Señor, ¿sabes dónde tú estás? Aquí no hay nada, es mucha gente, ya es de noche, no han comido. Y los discípulos, esto fue lo que hicieron, esta fue su actitud acá en este momento. Por eso es que hablamos de los tipos de orgullo a un principio. Los que llegaron tarde acá pueden ver al principio cuáles son los tipos de orgullo que hay. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Así es, hermano. Entonces nosotros nos damos cuenta que ya la hora estaba pasada. Lo que aquí implica es que la hora para irse de allí ya era de noche.
Y desde el punto de vista de ellos, ya esa hora había venido y se había ido. Por eso dice, ya la hora estaba pasada. Ya era bien noche. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos vieron y qué es lo que el Señor les dijo a ellos que hicieran? Entonces dice, envía a las multitudes desde aquí, desde este lugar, a las aldeas. Así lo pinta y lo escribe el original. En los otros evangelios dice que ellos han estado allí por mucho tiempo y no han comido nada. Recuérdense que los evangelios están conectados y tienen lo mismo, pero de diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Pero dicen lo mismo. Entonces, aunque nadie se estaba quejando, esta multitud tenía horas allí. Les entró la noche y nadie se estaba quejando. Solamente los discípulos. Solamente los discípulos, mira, ya de noche, mándalos. Despídelos. Porque aquí no tenemos nada para darles de comer. Que vayan a buscar. Entonces ellos de algún modo ya habían tenido suficiente de todo aquello. No querían más enseñanzas. Los discípulos. Estoy hablando de los discípulos, no de la gente. Solo querían que todos se fueran a sus casas para así poder comer ellos. ¿A poco no enseña algo bueno esto? Y nos da una tremenda lección. Muchas veces, los líderes en las congregaciones solo vamos a cumplir con lo que tenemos y ya nos queremos ir también. Y no sabemos el hambre y la sed que tienen las ovejitas que están ahí en esas bancas, en esas sillas. Hay ovejitas que se les hace tan corto el mensaje, que quieren seguir escuchando más, que quieren y están pendientes. Ay, Dios mío, si tan solo tú me hablaras. Si una palabra que salga de ese líder para mi vida va a llenarme. Y se queda esperando y el pastor solo culmina. Ay, sí, ya termino ya. 20, 30 minutos un sermón. Y ya cumplió. Y ya se quiere ir porque ya es tarde, se fue sin cenar y tiene hambre. Eso sucede hoy en día. Hoy son muy pocos los siervos del Señor que le dedican tiempo a las ovejas. Hoy son muy pocos. Y esto que estamos viendo hoy es un ejemplo de ello. Esta muchedumbre estaba hambrienta. A la gente no le importó no comer. Ellos querían seguir escuchando al Señor. Es que no hay cosa más linda que escuchar la voz de Dios. Y esta palabra de Dios, cuando te la da tu líder de la iglesia, tu pastor o un siervo sierva, te deleitas, tú quieres más, tú no quieres salir de allí, de ese lugar. Es porque sabemos que esa es la verdad que necesita nuestra alma. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces los discípulos no estaban confiando en el Señor Jesucristo, sino que ellos estaban enfocándose en sí mismos, en la necesidad de comer. Fíjate, porque ellos pensaron en eso. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos estaban pensando en la comida. El Señor Jesucristo dice en otro pasaje bíblico que dice, yo tengo otra comida mejor. La palabra de Dios es comida, es alimento a tu alma, a tu espíritu. El ayuno, por eso es. Porque necesitamos alimentar el espíritu también, no solo la carne. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Entonces, los discípulos pusieron por encima lo físico, por encima de lo espiritual. Y en nosotros tiene que ir primeramente lo espiritual y no lo físico. Tenemos que morir a la carne. Ay, me voy porque me invitaron a una cena, tengo un compromiso, un cumpleaños, una boda y tengo que ir a comer. Sucede, mis amados, amigos, sucede. Son muy pocos los líderes que le dedican 2, 3, 4, 5 horas allí en esa congregación, deleitándonos. Ah, ya terminó el servicio, ya sigamos acá, podemos hablar, tienen preguntas, alguna duda, algún problema, necesitan consejo, ¿qué piensan de...? Son pocos. Gloria a Dios. Amemos a las ovejas. Amémoslas. Y aquellos que están pensando en el tiempo, que se vayan ellos. Que se vayan. ¿Se entiende?
dependiendo en el día que se congregan, que hay que trabajar. Eso se respeta. Pero podemos hacer como hicimos nosotros acá en mi grupo de estudiantes, que hicimos ya 2 días y un día de la semana, respetando a que tienen que trabajar otro día, pues se hace un poquito más corta la enseñanza. Pero el fin de semana, que todos descansan al siguiente día, ahí sí amanecemos. Velamos un par, 3, 4 horas. Es divino. Y les digo esto no para jactarme, porque la gloria es de Dios y para Dios, no mía. Porque Él es el que pone en mí. Porque recuerden que ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y cuando Cristo está reflejando tu vida, todos lo van a sentir. Todos van a querer estar ahí contigo. Todos no van a querer dejar de estar ahí escuchándote hablar. Aleluya. Y esto es lo que los discípulos están viendo acá. La multitud no se quiere apartar del Señor. Quiere seguir escuchando esas enseñanzas. Porque ellos fueron muy sabios. Y los discípulos muy orgullosos. Los discípulos solo pensaron en ellos, muy egoístas. Tenemos que tener cuidado. Verso 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Fíjate, se las puso difícil. El Señor prueba los corazones. Y hoy sí me voy a alargar en esta enseñanza porque ya, bendito sea el Señor. Entonces, aquí también vemos algo muy importante que muestra una conjunción, que muestra una desconexión, un conflicto entre los discípulos y el Señor Jesucristo. Fíjense, Él dice, no tienen necesidad de irse, denle de comer ustedes. Fíjense que el Señor Jesucristo atrajo a la multitud y a los discípulos a ese lugar. ¿Por qué? Por una razón, siempre con un propósito. El Señor sabía todo lo que iba a pasar, Él lo sabe todo. Entonces nosotros nos damos cuenta acá, irse significa partir desde, retirarse de este lugar. O sea, ellos tenían que irse, ¿verdad? Esta es la 4ª vez en un verso diferente, pero en esta misma sección, esa preposición desde este lugar, desde, tienen que irse desde aquí. Fíjense, entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes dicen que ellos deben irse desde aquí, desde este lugar, desde este desierto. Ellos se tienen que ir, dice el Señor, ¿verdad? Pero a mi perspectiva, dice Dios, el Señor Jesucristo, no hay razón para irse de ahí. No hay razón para irse de aquí. Por eso les dice, no hay necesidad. No tiene por qué irse. Entonces, el Señor Jesucristo tenía una perspectiva muy diferente a la de los discípulos. Porque los discípulos querían que ellos se fueran. El Señor Jesucristo le dice, no tienen necesidad de irse. O sea, estamos viendo la desconexión. Estamos viendo un conflicto acá entre el Señor Jesús y los discípulos. Fíjense cómo la Biblia nos enseña tan lindamente. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado si estamos orando de una manera diferente a la perspectiva de Dios. Sí. Podemos entrar en conflicto con Dios en nuestra oración, ¿sabían eso? Y eso es lo que nos enseña acá. Tenemos que orar conforme a la perspectiva de Dios, no a la perspectiva nuestra. Ay, Señor, yo quiero esto, por favor, permítelo. No. Señor, si está en tu voluntad, permíteme que se haga tu voluntad. Esa palabra es muy clave en nuestras oraciones, para no estar en conflicto con el Señor cuando oremos. Amén. Bueno, entonces vamos a detenernos acá. Escuchemos su palabra. Busquemos su revelación para nuestra vida en las Escrituras. Tendremos más problemas quizás, ¿verdad? Porque si nosotros lo hacemos, vamos a tener un cambio glorioso en nuestra vida. Pero si no lo hacemos, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero si nosotros queremos experimentar ese gozo que el Señor da, vamos a tener fuerza para avanzar. Recuérdense que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. A ellos no les gustó la respuesta que el Señor les dijo. Y en contraste con ellos, ¿verdad? Respondieron que no tenían nada más que 5 panes y 2 pescados.
Y esto es muy importante porque esto se va a repetir. Entonces, el verso 18 dice, y el Señor les dijo, traédmelos acá. O sea, traigan los panes y traigan los peces acá conmigo. Fíjense, esto es lo que está enfatizando una vez más. Ellos dicen, los discípulos dicen, vayámonos, no hay nada aquí. No podemos satisfacer la necesidad de toda esta gente, pero si nosotros tenemos intimidad con el Señor Jesucristo, entenderemos claramente la perspectiva de Él, los propósitos de Él. Si nosotros estamos acorde a su perspectiva. Entonces, podremos ver que el Señor Jesucristo milagrosamente proveerá para que podamos ministrar a otros. Oigan esta bendición, ministrar a otros para que nosotros seamos una bendición en la vida de los demás, para que nosotros podamos hacer lo imposible. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en la provisión de Dios. O sea, el secreto está en que si tú tienes fe en Dios, tú te vas a deleitar en su palabra, en su revelación, como le dijo Josué, de día y de noche. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces mandó a la gente recostarse. Esto de recostarse es reclinarse, o sea, ¿verdad? Dice acá, sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, o sea, oró, los bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Oigan, este milagro sobrenatural. ¿Tú quieres un milagro sobrenatural en tu vida? No te sueltes de la mano del Señor. No importa cuántas horas tengas que estar sometido en su palabra. Métete a las aguas profundas con Él y tu milagro lo vas a recibir. No importa cuál sea. Recuérdate que acá predicamos al Dios de lo imposible. Aleluya. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que esta palabra reclinarse es muy importante porque esto no significa solamente sentarse, sino que con frecuencia es usada con respecto a una comida especial. Amén. Como la comida de un día festivo, algo que tiene gran importancia. Esta palabra de recostarse o reclinarse en la costumbre judía es muy importante. ¿Por qué? Porque no es solamente, mira, siéntate ahí. No, es porque va a haber una celebración. Es algo muy importante. Fíjense, es una comida especial. Y es que estando con el Señor Jesucristo no vamos a recibir una comida especial nosotros. Sí. Si no, miren, ustedes acá ahorita no es literalmente ni físicamente, pero nos estamos deleitando en una comida especial. Y estamos reclinados, estamos sentados escuchando su palabra. Aleluya. No es cualquier palabra, no es cualquier escritura, no es cualquier comida espiritual que están recibiendo hoy mismo. Gloria a Dios por eso. Entonces, nosotros acá nos damos cuenta que ese reclinarse nos indica que algo importante va a suceder. Si tú te reclinas, no importa el tiempo que sea, algo importante vas a recibir en tu vida. Cuando tú te sientas, tú te recuestas, tú te reclinas, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver a Dios obrar. Y esto debería de ser algo que nos motive a nosotros. Desear ver a Dios obrar en nuestra situación. Pero tenemos que depender de Él. Muchas veces queremos milagros, pero no queremos depender de Él. Queremos siempre, por ejemplo, y por respeto a los enfermos, a los que están pasando cualquier situación, queremos que Dios nos sane, pero estamos dependiendo de los médicos. No quiero decir que no hay que acudir a los médicos, porque también tenemos que estar siendo nosotros diligentes cuidando este cuerpo, porque hay que hacernos chequeo, sí, pero hay extremos en que dejamos todo en las manos de los médicos, no dependemos de Dios. Señor, fui al médico, Padre, me voy a hacer un chequeo, pongo en tus manos todo, y todo lo que salga, Padre, yo sé que la medicina que me va a dar el doctor va a obrar para bien en eso que me encuentren o que tengo, etcétera, tantas cosas, dependiendo del Señor, no del médico, porque ya oraste, ya dejaste esa situación en sus manos. Ay, el médico me dijo esto, bueno, pero te olvidaste de Dios. Depende de Dios. Aprende a depender de Dios para que veas el obrar de Dios en tu vida.
El Señor dejó a los médicos. Miren, hay muchos cristianos, no voy a criticar, pero hay muchos cristianos que se olvidan de los médicos y están enfermos y no quieren acudir a los médicos. Por algo el Señor los puso, por algo el Señor permite la ciencia que se aumente, los avances médicos, para darnos una ayudadita. Si no, como ejemplo, miren la serpiente de bronce que levantó, que alzó Moisés allí. Todos los que se enfermaron de las picaduras de las serpientes, aleluya, gloria a Dios, amén, a todos los que están acá conectados conmigo. Ellos tenían que ver a esa serpiente para que el veneno no los matara. Y todo eso sucede por la falta de fe. Por la falta de fe. Creamos en el Señor. Aprendamos a ser dependientes de Él. ¿Por qué? Debemos demostrar confianza en Él. ¿Cómo? Estudiando su palabra. Porque la confianza es evidencia. Cuando aprendemos, ¿verdad? Por ejemplo, un versículo bíblico. Sí, Isaías 53, ese versículo de Isaías 53 es muy famoso. Señor, estoy enferma, pero yo sé que por tu llaga yo fui curada. Sí, fíjense que es muy importante aplicar la fe cuando nos enfermamos. Sí, alguna pastilla, medicina o algo, ay Señor, o un vaso de agua. Si tú tienes fe y tú crees que ese vaso de agua te va a quitar tu dolor de estómago, te tomas el vaso de agua en el nombre del Señor y se te quita el dolor de estómago. Yo no sé si ustedes lo han comprobado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Sí? Y cosas físicas tremendas donde han querido hacerme cirugía. Bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres para este cuerpo, pero sabes que este cuerpo es el templo de tu Santo Espíritu, hay que cuidarlo. Si tú crees y está en tu voluntad que a mí me haga cirugía, pues que me la hagan, Padre, pero si no es tu voluntad, pues sáname tú. Y el Señor lo hizo. Bueno, pero tienes que llegar a un nivel de fe, a depender de Él. Miren, no es fácil depender del Señor, aleluya, no es fácil, pero tampoco es imposible. Si tú te sometes con Él acá, en su palabra, tú vas a ver la obra de Dios en tu vida. La vas a ver, te lo aseguro al 100%, gloria a Dios. Entonces, el Señor bendijo, ¿verdad? Los panes, bendijo los peces. Y esto de bendecir significa, ¿verdad? Decir algo bueno. Específicamente algo bueno sobre Dios. Por ejemplo, decir, Dios, como les estoy diciendo, tú eres capaz. Dios, todas las cosas son posibles contigo. En los ejemplos que les acabo de dar, eso es bendecir. Por ejemplo, Señor, bendice las manos médicas que van a hacerme ese examen. Señor, bendice las manos médicas que me van a hacer la cirugía. Señor, bendice las manos médicas que van a escribir la receta para la medicina que van a darme. O sea, tenemos muchas formas. Poner a Dios siempre en todo. Amén. Entonces, esta escritura, ¿verdad? Realmente para bendecir, imagínense, ¿qué quiere decir bendecir? Dios le bendiga. Bendigo a mis hijos. Dios te bendiga, hijo. ¿Qué quiere decir cuando decimos una bendición así? Bendecir. ¿Saben lo que es bendecir? Bendecir es traer aquello que está en el cielo a la tierra. Eso es bendecir. Porque sabemos que todo lo que está en el cielo es bueno. Y nosotros queremos todas las cosas buenas. Y más para nuestros hijos, para nuestra familia, para mi vida. Señor, bendíceme. O sea, dame todo lo que tengas allá en el cielo para mi vida. Eso es bendecir. Aleluya. Una provisión celestial. Bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta de lo importante de esto? Entonces, esto que está acá es sobrenatural. Puede tratarse de algo físico natural, pero los medios como esto llega, ellos van a comer pescado y pan. Aleluya. Pero la manera como recibieron fue sobrenatural. Fue sobrenatural, eran solamente, ¿cuántos? Imagínense, bendito sea el Señor. 5 panes y 2 peces para una gran multitud. Eso es imposible. Pero acá sucedió un milagro sobrenatural. ¡Ay, me detectaron cáncer! Tengo solamente 6 meses de vida. Eso es lo que el hombre dice. Pero ¿qué dice Dios desde su perspectiva? Él dirá, mi hija, mi hijo está trabajando muy bien conmigo. Se está sometiendo.
Él ha aprendido a depender de mí. Ella ha aprendido a depender de mí. Yo no voy a darle lugar. Sí. Es que es tremendo. Ver obrar a Dios en tu vida es lo más glorioso. Yo les puedo contar un sinfín de testimonios en mi vida y en la vida de mis hijas. Cuando ya el enemigo ha querido cortarnos. Pero Dios no lo ha permitido. Porque cuando Dios tiene un propósito para ti, nada ni nadie te va a poder tocar. Bendito sea el Señor. La Biblia lo dice, que ahora nuestras vidas están escondidas en Dios con Cristo Jesús, y ahí el diablo no las puede tocar. Así te digan, tiene cáncer, aquí tiene diabetes, aquí tiene leucemia, hay que esto, hay que lo otro, hay el diablo al infierno, que el Señor lo reprenda, de regreso a su lugar. Yo soy una hija de Cristo, yo soy un hijo de Cristo, fui lavado con su sangre y por su llaga yo fui curado. Y por eso es importante memorizarse los textos bíblicos, porque esa es nuestra espada para defendernos de todos los dardos del enemigo. Amén, gloria a Dios. Sí. Mis hijas se ríen a veces porque cuando me dicen, me sacan sangre y todos los exámenes, ¿verdad? Yo no le hago caso a los resultados. Yo soy así. Vuelvo a contar algo gracioso. Entonces, sale esto acá. Bendito sea el Señor. Y me sale, eres prediabética, me dicen. Prediabético es el diablo. Gloria a Dios, yo estoy sana para la gloria de Cristo. Así, y en chiste y en risa. Pero es la verdad, porque esa es mi fe. Y si yo lo acepto, disculpen la palabra y la expresión, ya me fregué. ¿Sí? Yo no tengo nada. Yo estoy sana. Y ustedes tienen, miren, tantos achaques que le mete el enemigo en el cuerpo a uno. Y a mí el año pasado pues me atacó mucho, y este año con mi salud. Y fíjense qué curioso. Iba a todos los exámenes, ultrasonido, radiografía, examen de sangre, en la garganta, en los ojos. Y no me hallan absolutamente nada. ¡Estoy sana! Son achaques del enemigo. A ver qué es lo que tú le vas a creer. Si le vas a creer a Dios o le vas a creer al otro. Apliquemos esa fe. Esa fe que mueve montañas. Apliquémosla a nuestra vida. Yo sé que a veces se nos acaban las fuerzas. Por ejemplo, la edad. Pero recuérdese que el gozo del Señor nunca se acaba. Y eso quiere decir que la fuerza en Él nunca se acaba. Tenemos energía. Gloria a Dios. Entonces acá el Señor Jesucristo, después de orar, ¿verdad? Levantando el pan, los peces, divide los panes, o sea, los corta, ¿verdad? Y se los da a los discípulos, y los discípulos se los da a la gente. Entonces, nadie hubiera creído esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí en el desierto. En el desierto. Ya terminamos. Y comieron todos. Y se saciaron. Oigan, se saciaron. Y recogieron lo que sobró todavía de los pedazos, 12 cestas de canasta. Fíjense, 12 cestas llenas. Estuvieron satisfechos. Esta satisfacción está arraigada, ¿verdad?, con un conocimiento de lo que es la provisión de Dios. ¿Sí? Esto es establecerse de una manera permanente en un lugar, vincularse a personas y cosas, ¿verdad? O sea, ellos estaban satisfechos, estuvieron satisfechos de todo. Entonces, algo muy importante, si nosotros recibimos lo que Dios nos da, estaremos satisfechos. Amén. Si nosotros recibimos lo que Dios nos da, estaremos satisfechos. Y esa palabra satisfecho también se relaciona con gozo y confianza. Si estamos satisfechos con lo que Dios nos da, vamos a estar siempre gozosos, siempre contentos, y vamos a caminar siempre confiando en Él. Vamos a estar confiados. Porque recuérdense, la bendición que Dios manda es la que nos va a enriquecer. Y Él no añade ninguna tristeza en esa bendición que manda para nuestra vida. Gloria a Dios. Y para terminar. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjense, qué interesante. El número 5,000 está relacionado con la libertad.
Recuérdense que los números en la Biblia son muy importantes, solo en la Biblia. Este desahogo en la voluntad de Dios, donde no hay restricciones y los propósitos de Dios pueden cumplirse en nuestra vida. Amén. Libertad. Ellos fueron libres. ¿Por qué? Que recibieron esa provisión de Dios. Cuando se recibe la provisión de Dios, uno se siente libre. Si no, pregunten a cuántos tenemos ese testimonio de que cuando desde el momento que llegamos a aceptar a Cristo, nos sentimos liberados, nos sentimos libres. Se nos quitó un gran peso de encima de todo lo que nosotros cargábamos. Amén. Entonces, fíjense pues, en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 6, ahí nosotros encontramos acerca de estos números. 50, 500 y 5,000, como les dije de un principio, ¿verdad? El número 50 tiene que ver con el jubileo, fiesta judía, que el Señor ha mandado acá en Levítico 23, ¿verdad? Y el resultado de jubileo es la libertad. La libertad. Entonces, hablan del año del jubileo, en donde se perdonan deudas y tantas cosas. Es algo muy bonito estudiar esto también. Entonces, la palabra que mejor se describe al jubileo es la palabra, ¿verdad?, que significa libertad. Libertad. Una libertad para servirle a Dios, para serle fiel a Él. Eso es lo que nosotros recibimos. Esa provisión de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos la libertad. Y esa libertad es para poder servirle a Él fielmente, con libertad, sin tener ningún atraso, sin que nadie nos detenga, sin que nadie nos presione o nos obligue a no hacerlo. Somos libres para servirle al Señor. Yo soy libre. Yo soy libre para servirle al Señor. Yo le sirvo al Señor a toda hora. Dios me ha dado el privilegio de ser consejera y de ayudar a otras personas en la vida espiritual. Y yo les digo, llámenme, escríbame a la hora que sea. Yo soy libre. El Señor no manda a nadie a ser esclavo de nuevo. Somos libres, libres para Él, libres para trabajar en su obra. Por eso amar la obra de Cristo es lo más lindo que puede sentir un cristiano, un ser regenerado. Los 5 panes. El número 5 habla de aquello que es faltante. Faltante, o sea, es algo incompleto. El número 5. Y el número 12 habla de Israel. Las 12 tribus. Lo que nosotros estamos aprendiendo acá, que el Señor Jesucristo está diciendo que Israel en esa época estaba carente delante de Dios. Ejemplo, los discípulos. Es por eso que Él ha venido a traer una restauración al pueblo de Israel. Porque Israel está faltante. Le faltó la fe. No creyeron en Él. Incluso los discípulos. Si los discípulos se vinieron a poner firmes ya después que Él partió. Después se pusieron ahí. Nosotros debemos de confiar en el Señor plenamente. No ser faltantes en la fe. Confiamos en Él. Él solo quiere bendecirnos. Y ya aprendimos que es la bendición. Bendecir a alguien es bajar todo lo que está en el cielo para esa persona cuando le decimos Dios te bendiga. Le estamos deseándole lo mejor. Es muy importante. Amémonos, confiemos plenamente en el Señor, en lo sobrenatural que Él puede hacer en nuestra vida. Porque los milagros existen. Recuérdense que la palabra de Dios nos enseña que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Este Jesucristo que vemos que hizo el milagro acá de los 5,000 es el mismo de hoy. El que te está predicando, hermana Aura, acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Es el mismo. Él no ha cambiado. Lamentablemente los que cambiamos somos nosotros. Pero su palabra es la misma. Lo que nos dice que su poder, su majestad, su gloria, su autoridad, eso no cambia. Y si tú quieres ese poder, si tú quieres esa unción, si tú quieres esa autoridad, pues sométete a ello allí. Depende de Él completamente y tú verás la gloria de Dios en tu vida. No te lo digo yo, te lo dice su palabra. Así que yo solo soy una sierva que se deja usar. Aplica esto a tu vida. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo y deja que lo sobrenatural de Él llegue a tu vida.
Si estás enfermo, habla con Él. Si te han desahuciado, voltéate a la pared. Si eres cristiano, voltéate a la pared como hizo aquel rey. Y dile, Señor, si yo algo bueno he hecho para tu obra, ¿quieras tomarla en cuenta? Tómala en cuenta. Y mira mi situación ahora. Y ve si tienes algo para darme. Yo tuve esa experiencia. Fíjense, yo tuve esa experiencia cuando hubo una enfermedad mortal en la familia. Yo le dije, Señor, si una obra buena en tu vida yo he hecho, no me la pagues a mí. Págasela a mi hija, porque a ella fue que me la desahuciaron. Y cuando tú has hecho una obra que verdaderamente a Dios le haya agradado, el Señor no se queda con eso, el Señor te lo paga porque Él paga abundantemente. Amén. Así que no duden en el poder de Dios, no duden en lo sobrenatural de Dios. Él es el mismo de ayer y hoy. El que hizo este milagro de los 5,000 es el mismo que está ahí contigo con su Santo Espíritu ahora y puede hacer y quiere hacer muchas cosas buenas para tu vida. Él quiere que tú veas lo sobrenatural de Él. Así que no te quedes con eso. Amigo, ven a Cristo y deleítate en lo sobrenatural de Dios. Amados hermanos, deleítense en lo sobrenatural de Dios, sometiéndose a su palabra. Verán la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Bueno, hasta aquí me ayudó el Señor con esta lectura bíblica, así que se me extendió, pero gloria a Dios por eso. Yo espero que se hayan deleitado en ella y que si ha sido de bendición, que lo compartan a otros. Amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, mis amados hermanos allá en Querétaro y Durango. Un abrazo para cada uno de ustedes por nombre. Ya pronto nos vemos mañana. Amén. Gloria a Dios. Y hoy a la medianoche, no se olviden de que los espero a la medianoche. Y también no se olviden que acá tengo mi libro, Reflexiones Bíblicas que Alimentan el Alma. Pueden comprarlo en Amazon y ya muy pronto saldrá mi otro libro a la venta. Amén. Así que anímense y deleítense con la palabra de Dios, que esa palabra sí da vida y da cambios en nuestra vida, que muchos lo van a ver. Bueno, se me acabó el tiempo. Paz de Cristo.